Compañeras y compañeros de Colombia, América Latina y el mundo. Para nosotros, el Taller de Formación Estudiantil Raíces, colectivo que tiene expresiones en el movimiento estudiantil, en el movimiento universitario en general, en el movimiento de los maestros, en los sectores populares y barriales, es un honor para nosotros en este 2018 sumarnos con este seminario número 44 de nuestra cátedra Orlando Falborda al bicentenario del natalicio de Carlos Marx. Es nuestro seminario de muchos homenajes que este año se le realizan y se celebra en el mundo el acontecimiento esperado por muchos de poderle hacer un gran homenaje al denominado Barbudo de Trèveris. Para nosotros ha sido, digamos, un gran reto poder organizar unos ejes temáticos durante una semana, pero además poder convocar voces críticas en torno al pensamiento marxista que definen un planteamiento anticapitalista y que se dan a la tarea, hoy más que nunca, cuando renace el fascismo en el mundo, en América Latina y en Colombia, mirar cómo el denominado Barbudo de Trèveris es uno de los principales elementos en términos de la construcción teórica para poder enfrentar al sistema capitalista. El sistema capitalista hoy en día vive una de sus peores crisis, y esas crisis nosotros sabemos, a partir de la interpretación marxista, cómo el sistema capitalista resuelve sus crisis. Las resuelve con la guerra, con una guerra atroz que nos ha generado miles, millones, muchos millones de muertos durante los últimos 200 años. Los grandes hitos de estas guerras y de este ejercicio de la muerte del capitalismo se han consumado y se han definido en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que fue una de las grandes crisis y disputas interimperialistas. Posteriormente, a partir del 39, con la denominada Guerra Civil Española o Revolución Española, el capitalismo empezó a configurar uno de sus peores engendros: el nacionalsocialismo, el nazismo, el fascismo a partir de la expresión de Benito Mussolini y el falangismo con el general Franco en España. Adolf Hitler marcó el camino del poderío criminal del capitalismo y sus ansias imperialistas. Esos dos grandes hitos en el siglo XX nos mostraron claramente cómo el capitalismo resuelve sus crisis. Y hoy, en pleno siglo XXI, desde el año 2007, el capitalismo entró en la denominada crisis de la burbuja inmobiliaria. Una crisis que golpeó fuertemente la estructura del capitalismo en Europa, cuya crisis no han superado la mayoría de sus países. Y Estados Unidos aún sufre esta situación. No lo ha logrado resolver, ni siquiera desatando las denominadas guerras preventivas, donde han desarrollado procesos de invasión en territorios del Oriente Medio y han querido generar escenarios de guerra en todos los lugares del planeta donde ellos consideran es necesario defender sus intereses. Francia lo hace en África. Inglaterra, Estados Unidos y otros de sus denominados aliados junto a la OTAN esparcen el fenómeno de la guerra en todo el planeta, repito, principalmente en el Oriente Medio. En esta perspectiva, el imperialismo ha planteado un gran reto para la humanidad, y es nosotros, los anticapitalistas y antiimperialistas, desde la perspectiva del pensamiento marxista, cómo hoy nos nutrimos cada vez más de todo lo que ha sido ese gran acumulado de la batalla de las ideas que el marxismo ha venido construyendo. Desde los mismos orígenes del marxismo con Marx y Engels, hasta las nuevas posturas que generan algunos de los que hoy denominaríamos posmodernos marxistas. Dígase, por ejemplo, los aportes en los espectros de Marx de Jacques Derrida, o los aportes que hoy hace Slavoj Žižek haciendo una relectura de Lenin, ubicado dentro de la experiencia de Althusser.
Así hay muchos en el mundo y en América Latina tratando de revitalizar los fundamentos del marxismo, proyectando y marcando líneas específicas de la construcción del socialismo y cómo el comunismo sigue siendo un escenario válido para la configuración de la nueva sociedad planetaria. Configuramos grandes masas, miles de hombres y mujeres, millones, cientos de millones de mujeres y hombres en el mundo, tratando de pensarnos, preguntarnos y realizar lo que denominaríamos al comienzo de este siglo y al finales del siglo pasado, otros mundos posibles. Recordemos, finalizando el siglo XX, cómo en la perspectiva del siglo XX se proyectó el denominado movimiento de los altermundialistas o anticapitalistas, con la gran movilización que se dio en Seattle cuando se planteó una crítica del movimiento obrero a esas grandes cumbres orgiásticas del capitalismo. Y se ha venido promoviendo y se dio el foro alternativo, el foro de los pueblos. Se han generado foros alternativos al de Davos, por ejemplo. Todo lo que ha sido la configuración de las sociedades organizadas y anticapitalistas, proemancipatorias, que enfrentan con organizaciones locales, organizaciones regionales, organizaciones globales, a lo que es hoy la presencia imperialista y capitalista en todos los rincones del planeta. Hoy el capitalismo ha logrado permear todos los espacios de la vida en torno a lo que significa el quehacer cotidiano de los seres humanos. El capitalismo nos impregna, el capitalismo nos domina, pero no por eso, más aún, desde la perspectiva de esa gran revolución científico-técnica y la incursión en las guerras de cuarta, quinta y sexta generación que marcan otros ámbitos distintos al poder bélico que tienen los ejércitos cuando disputan sus intereses. En ese escenario, hoy más que nunca, nosotros hemos planteado la necesidad, como logramos a comienzos de este siglo, definir unos derroteros distintos para nuestros territorios, para Colombia y para el subcontinente latinoamericano. Los denominados progresismos, con esas nuevas lecturas de la propuesta emancipatoria que por ejemplo se dieron en Ecuador y se dieron en Bolivia y se dan aún con el denominado buen vivir o vivir bien, donde las raíces amerindias, donde la cultura indígena marca unos derroteros claves de cómo podemos nosotros enfrentar el consumo y la voracidad del capitalismo, cómo se puede vivir en una condición más humana, pero también tenemos que reconocer el ejercicio y ese faro histórico que ha significado para América Latina de lo que es la Revolución Cubana desde 1959. La Revolución Cubana nos marcó un camino, nos marcó el camino de cómo definir en una pequeña isla, convertirla en uno de los actores fundamentales en el siglo XX de la geopolítica global. Eso hizo la Cuba revolucionaria, pero no sin mencionar por lo menos a dos grandes que inspiraron la Revolución Cubana. Uno, Fidel Castro Rux, ese gran estratega, ese gran guía de la Revolución Cubana. Y el otro, ese gran hombre que a través de su ejemplo marcó el quehacer revolucionario de millones y millones de jóvenes en el mundo, que a partir de la figura del guerrillero heroico, ese hombre que era capaz de sacrificarlo todo y llegar a la máxima expresión de la lucha revolucionaria, que es la lucha insurgente, la lucha guerrillera, el Che Guevara marcó el camino y se desarrolló una experiencia revolucionaria en América Latina como la Revolución Cubana. Ese gran inspirador de la nueva revolución como fue el Che Guevara, hoy todavía está en las imágenes de la lucha de los pueblos, no solamente en América Latina, sino va desde las luchas emancipatorias en el continente asiático, en Oceanía, en África, en todo el planeta. Y Fidel Castro, ese arquitecto de la Revolución Cubana, supo penetrar y proyectar la propuesta emancipatoria que Martí planteaba para América Latina. En esa perspectiva se logra generar otros procesos de liberación en el continente. Prueba de ello la Revolución Sandinista de 1979, liderada
liderada por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, inspirada en el revolucionario de la década de los 30, Augusto César Sandino. En ese horizonte, donde el marxismo adquiere los elementos constitutivos de la emancipación religiosa a partir de la teología de la liberación, es que también empieza el mundo a relacionar la propuesta emancipatoria de la fe liberadora, del cristianismo emancipador, dentro de un nuevo elemento que nutre, que ayuda a que no nos quedemos en la ortodoxia marxista. Desde la Revolución Cubana, desde la Revolución Sandinista, desde la inspiración de la lucha democrática por el socialismo, como lo hizo Salvador Allende en Chile, se configuran estos nuevos denominados progresismos en el continente. Hablábamos de Ecuador, hablábamos de Bolivia, con el buen vivir y el vivir bien, pero también está la propuesta de Lula y Dilma Rousseff, una exguerrillera, presidenta de una de las principales potencias del mundo como lo es Brasil, y un obrero metalúrgico como lo es Luis Ignacio Lula da Silva. Pero también miremos la experiencia en el cono sur de lo que ha sido el ejemplo moral, ético, revolucionario, altivo, digno, con toda la firmeza del mundo, como lo es Pepe Mojica en el Uruguay. Esas son visiones que han recreado el marxismo desde hace 200 años, que lo inspiró Marx. Eso para nosotros es un ejemplo que hay que seguir. Hay que seguir el ejemplo de beber en las fuentes de Marx y del marxismo con sus grandes teóricos, Marx, Lenin, el mismo Trotsky, los mismos ejemplos de Mao Zedong, los mismos ejemplos de Ebert Hoxha, de Kim Il-sung y de todos aquellos que han tratado desde la perspectiva marxista configurar una sociedad distinta para todo el planeta, para toda la humanidad. Tenemos también la intención de invitar a una polémica y un debate importante en términos de las nuevas realidades, y es el debate en torno a la decolonialidad, la poscolonialidad y el marxismo. Y este es un llamado que hacemos para que estos dos nuevos elementos de el debate de las ideas, estos dos nuevos constructos teóricos que de alguna manera son emancipatorios, la decolonialidad y el poscolonialismo, no pueden ser un pretexto para intentar sepultar nuevamente en el basurero de la historia, retomando de alguna manera a Hegel, como han querido colocar a Marx. Lo han querido en muchas ocasiones colocarlo en el basurero de la historia. Pero que estas dos propuestas de coloniales y poscoloniales no sean el pretexto para aquellos nuevos enterradores del marxismo. Porque nosotros no podemos en América Latina y los pueblos sometidos del mundo, los del denominado tercer mundo, sepultar a Marx para buscar dentro de nuestras propias raíces solamente la propuesta emancipatoria. El maestro Orlando Falborda, con su propuesta de socialismo raizal, planteaba claramente con inspiración marxista y materialista que nuestras fuentes, emancipatorias, deberían estar en las raíces de la cultura amerindia, en las raíces de las negritudes, en las raíces del movimiento campesino y de todos aquellos pueblos que nos levantamos en la resistencia contra el dominio capitalista. Falborda planteaba su socialismo raizal como una simbiosis de eso que somos de manera autónoma y autóctona, pero también de todo el diálogo universal con los saberes emancipatorios. Y uno de los saberes emancipatorios mejor elaborados, de los que más estructurados está en términos de lo que es el análisis profundo del capitalismo y ataca en la columna vertebral a la estructura dominante, es Carlos Marx, con toda su configuración teórica y con toda la inspiración y el apoyo teórico y revolucionario de Engels. Estos grandes revolucionarios tienen que estar hoy en primera línea, en diálogo permanente con nuestros nuevos y viejos teóricos de la revolución y de todo el proyecto emancipatorio en América Latina y el mundo. Por eso, compañeras y compañeros, desde el colectivo Tejer
les invitamos a que sigan en nuestro canal de YouTube nuestro seminario que definimos en 5 sesiones. Se las leemos. La primera es donde vamos a hablar con expertos nacionales e internacionales sobre Carlos Marx, vida y contexto. La segunda son las categorías fundamentales del marxismo. La tercera, el manifiesto del Partido Comunista, este pequeño gran libro para la historia emancipatoria de los pueblos que cumple sus 170 años. También el Capital, que cumplió 150 años el año pasado y que sigue siendo el elemento más explosivo que puede dinamitar desde sus entrañas su construcción teórica al capitalismo y su ejercicio práctico, como lo diría el Che. También vamos a trabajar sobre la recepción de Marx en América Latina y en Colombia en particular. Cómo nosotros, desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia inspiración amerindia, somos capaces y hemos sido capaces de interpretar a Marx, de configurar a Marx y de ubicarlo en nuestra realidad para poder desarrollar procesos emancipatorios. Hoy el pueblo colombiano despierta. Hoy el pueblo colombiano considera que el ser humano es el centro de la configuración del nuevo modelo de desarrollo social, político, económico y cultural. En ese orden, donde el ser humano, donde la Colombia humana es la que se proyecta hacia el futuro, es que invitamos a no desconocer a Marx. Bienvenidos a este nuevo homenaje de Marx en sus 200 años. William Javier Díaz Ramírez, coordinador del colectivo Tejer y como parte del movimiento popular, social y revolucionario en Colombia, les invita. Colectivo Tejer, presente, presente, presente.